Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento nos acompaña Santiago Cabrera, quien es experto en historia política, para poder hablar acerca de las reformas, que es una propuesta por parte del presidente Daniel Noboa a dos artículos de la Constitución. Esto con el objetivo de que se elimine el financiamiento público por parte del Estado a lo que son los partidos políticos durante los procesos de campaña electoral. En este momento vamos a platicar un momento con el especialista. ¿Cómo estás, Santiago? Mucho gusto. Hola, qué gusto saludarles y un placer estar aquí. Igualmente, Santiago, muchas gracias. Cuéntenos un poco. La primera pregunta que tenemos, porque queremos saber qué implicarían, por ejemplo, estas reformas, es acerca de qué financia el Estado, digamos, con nuestros impuestos. ¿Qué es lo que se financia dentro de los partidos políticos? Bueno, lo que financiamos bien tú dices, con nuestros impuestos y nuestras cargas fiscales es el sostenimiento del sistema de partidos en el Ecuador. ¿Qué quiere decir? Ese financiamiento hace posible que se garantice la participación política y que esa participación política tienda a desarrollarse más o menos bajo las mismas condiciones. Lo que antes había era la posibilidad de que cada partido político, en función de sus propios ingresos o en función de las capacidades económicas de sus candidatos, financiara privadamente su campaña. Y esto generaba evidentes desequilibrios en cuanto a la cantidad de recursos económicos puestos por determinados partidos para hacer su campaña frente a otros. Entonces el sistema, como está pensado en el Código de la Democracia, sirve para equilibrar eso, decir, a ver, no vamos a admitir capitales privados en la campaña política, o vamos a permitirlos hasta cierto punto, y los recursos van a venir de parte del erario público para que los partidos gasten estos presupuestos en función de unos términos, digamos, de igualdad, entre comillas, igualdad de promoción electoral. Y nuestra responsabilidad como ciudadanos es que ese sistema perdure en el tiempo y que sea un sistema que tienda por la vía de estas cargas fiscales a ser un poco más equilibrado. Doctor, ¿desde cuándo o en qué momento en la historia del Ecuador se dio digamos, este pronunciamiento, estos artículos para que sea financiado por parte del Estado a los partidos políticos? No, eso viene a partir de la Constitución del 2008 y de la promulgación del Código de la Democracia, ¿no? Pero si hiciéramos un poco de ejercicio de memoria, recordaremos que allá por los años 80, por los años 90, uno se enfrentaba a campañas políticas hechas por determinados partidos que tenían mucho dinero, muchos recursos para invertir en publicidad, en propaganda, en cuñas de televisión, en cuñas de radio, y otros partidos que no lo tenían. Es más, yo recuerdo cuando era joven que el día del cierre de la campaña, pues ya uno no podía ver televisión, porque era una cadena una cascada de cuñas de televisión y de pautas televisivas de partidos políticos que incluso se repetían a seguido. Uno veía al mismo candidato, al mismo partido, 20, 30, 40 veces en cuñas de televisión durante todo el día del cierre de campaña. O veía grandes tarimas con concentraciones que era evidente que habían invertido mucho dinero, y otras de otros partidos que no tenían la misma condición. Entonces, esta disparidad termina teniendo una afectación también en el voto, porque la relación entre propaganda y elecciones es muy sencilla. El votante inclina su decisión en función de la cantidad de veces que vea un candidato, y esto llega a ser incluso un proceso de propaganda por saturación. Y entonces tenemos pues aquello que se dice y que es muy real, que las grandes chequeras, los grandes capitales, pueden en su momento colocar sus recursos e inclinar la balanza electoral. Y también tiene que ver muchísimo con algo, que es tratar de ponerle cortapisas
límites a la inversión que determinados intereses económicos hacen en ciertos candidatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los años 90 se sabía, candidato Maguad fue denunciado por haber recibido dinero de la banca para su campaña. Y pues ya en el gobierno, este presidente, pues todos lo sabemos, favoreció a los intereses de los banqueros. Entonces era como sumar 2 y 2, ¿no es cierto? O sea, a usted lo apoyaron, usted recibió recursos por un canal bancario para su campaña y usted finalmente termina favoreciendo a esos intereses. Me parece que el sistema va un poco para tratar de morigerar o de equilibrar este tipo de cosas. A esto también se suma, por ejemplo, una preocupación desde la Asamblea Nacional, y es decir, uno de estos es el hecho de el financiamiento por parte, digamos, del crimen organizado, que exista más vulneración sobre este tema. ¿Cómo se vería desde la perspectiva de las reformas? No, por supuesto. Es decir, y ocurre en algunos países de América Latina, es decir, los grandes capitales del narco terminan financiando candidatos que pertenecen o que se deben a esas estructuras mafiosas. Literalmente están comprando el cargo, están comprando la elección, porque tienen tal nivel de dinero que pues no se puede competir en igualdad de condiciones. Entonces, llama la atención que el gobierno de Noboa se plantee esto ahora. Me parece a mí que es una decisión que está más tramada dentro de del discurso demagógico del presidente para tratar de responder a la situación de crisis energética y crisis de seguridad que vivimos. Decir a la gente, miren, están utilizando estos partidos políticos nuestro dinero y nosotros lo que vamos a hacer es evitar que lo hagan para que ya ustedes con su propia plata gasten para la campaña. Esto que puede sonar interesante, no lo es tanto, porque evita muchísimo la incursión de este tipo de intereses mafiosos, de intereses privados, intereses de grandes sectores, para que esos candidatos terminen favoreciendo a esos mismos sectores. El fondo partidario permanente es un fondo al que tienen derecho los partidos políticos constituidos, ¿no? Se asigna una parte del presupuesto electoral para que ellos desarrollen su campaña. El otro fondo está hecho para estimular la incursión de nuevos actores dentro del panorama electoral, es decir, movimientos políticos locales, estructuras que están emergiendo y que van consolidándose, pueden participar utilizando esos recursos, ¿no? Y no es un sistema que sea solamente aplicado en el Ecuador, no. Si uno ve, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos, hay limitaciones al gasto electoral. No quiere decir que no pueda uno recibir dinero de donantes, ¿no? De hecho, las campañas en los Estados Unidos se hacen buscando donantes, no se hacen reuniones, pero hay unos límites. Y hay una línea de recursos que viene del gobierno y que tiene que ser gastada en la campaña electoral. Entonces, que hay controles, los hay. Es decir, no sería bueno, no sería dable que no exista control, no, de ninguna manera. Tampoco sería dable lo que puede ocurrir y lo que muchos dicen que ocurre en este caso, que hay partidos que realmente no tienen una representación importante, hay partidos que no levantan el porcentaje del padrón necesario y que prácticamente viven, ¿no es cierto?, pensionados de estos fondos, ¿no? Que también ocurre, porque si uno ve cada cierto tiempo el Tribunal Electoral depura el listado de movimientos políticos y partidos y dice, a ver, estos no obtuvieron el mínimo del porcentaje del voto, entonces tienen que salir del listado. Algunos han salido y otros pues por la vía de muñequeos, de tratativas y tal, se sigue manteniendo. Sí, hay también de esto mucho, ¿no? Pero yo creo que el sistema tiene que tender muchísimo al control para evitar que las inversiones en las elecciones salgan de madre, se desmadren precisamente financiando o favoreciendo estos intereses más privados. Pero que tampoco lo otro ocurra, ¿no? Es decir, que uno tiene unos movimientos que ya son partidos políticos que en realidad son grupos familiares o son tiendas políticas caudillescas muy pequeñas que siguen manteniéndose
porque estos recursos les vuelven, les mantienen con vida, es como un tanque de oxígeno que se les. Y doctor, en el fondo partidario permanente también hablamos de las alianzas estratégicas, por ejemplo. ¿Estas alianzas también se benefician de este fondo? ¿Hasta qué punto, en caso de que se rompan, incluso esas alianzas seguirían financiándose? ¿Cómo está, digamos, dado esta parte del Código de la Democracia? O sea, uno puede generar alianzas y eso ocurre muchísimo en el contexto local, ¿no? Es decir, pequeños partidos o partidos que no tienen mucha proyección a nivel local hacen alianzas, ¿no? Y esa alianza les permite primero crear una propuesta de campaña, un equipo de trabajo para ser electos según una cierta dignidad, pero también entiendo que permite sumar los recursos de participación. Cuando la alianza se rompe, yo entiendo que cada movimiento tiene que responder por lo que se le entregó, ¿no? Es decir, la alianza suma también los recursos, y cuando la alianza se rompe, entonces cada movimiento, cada parte de la alianza tiene que asumir su parte, ¿no? Esto está hecho precisamente para estimular la participación, ¿no? Para crear más procesos de creación de movimientos, creación de estructuras partidarias y finalmente promover que nuevos actores aparezcan en el contexto político electoral. Y doctor, en el Fondo de Promoción Electoral hablamos de que el CNE también ayuda a financiar exclusivamente, por ejemplo, en medios impresos, en radio. ¿Cómo es este proceso de financiamiento? ¿Sabemos más o menos cuánto es el porcentaje que se les da a los partidos políticos? ¿Cómo es esto? Yo entiendo que el financiamiento está dado para aquellos espacios de promoción que tienen regulación, ¿no? Por ejemplo, la televisión, la radio y la prensa escrita. Entiendo yo que las redes digitales no tienen regulación todavía, ¿no? Y en ese sentido, pues uno puede ver que en redes sociales las campañas tienen un cierto carácter y una cierta inversión, y no es lo mismo en cuanto a los medios, digamos, convencionales. Me parece que esa parte todavía tiene que ser regulada, porque se deja mucho en el espacio de las redes a una serie de procesos incluso de inversión de recursos que no están, no son admitidos en el uso de la prensa, ¿no? En la prensa convencional. Creo yo que ahí hay elementos que deben ser revisados, ¿no? Y todo esto al calor no tanto de las circunstancias coyunturales de crisis en las que estamos, ¿no? La discusión sobre esto viene al debate no tanto por la necesidad de reflexionar sobre un mejor sistema de partidos y de su financiamiento, sino como una especie de respuesta demagógica ante la crisis, ¿no? Y eso no es bueno, ¿no? Porque yo creo que merece una discusión todo esto. Creo yo que hay que hacer algún tipo de reforma, como digo, establecer más transparencia en cuanto al manejo de estos recursos, tal vez admitir unas franjas de financiamiento, regular el espectro digital también, ¿no? Que por ahora no tiene, como digo, regulación. En la función pública, en la administración del Estado, no funciona que uno diga, a ver, dejo de financiar esto para financiar aquello. No, uno no puede mover las partidas presupuestarias así. Tiene que haber un marco legal. Entonces, ¿cómo va a ocurrir? ¿No? ¿Por qué mecanismos de transmisión presupuestarios el dinero que va de la participación de los movimientos políticos y de los partidos va a pasar al ámbito educativo? Por eso me parece que es demagógico, ¿no? Por eso me parece que no obedece a una reflexión, digamos, detenida del proceso, ¿no? Y luego, ¿quién lo está diciendo? Es decir, el presidente Daniel Noboa es un señor que tiene un movimiento político, que tiene las iniciales de su nombre, ¿no? Acción Democrática Nacional, pero también son las iniciales del nombre del presidente, y que sabemos de dónde viene su financiamiento, su estructura, su economía, sus presupuestos provienen de los propios patrimonios personales del presidente y su familia. Entonces, ¿qué pasa con los otros partidos? Con estructuras partidistas que no se deben al bolsillo de una sola persona. ¿Cuál es la respuesta frente a ese tipo de organizaciones?
Entonces, por eso digo que el planteamiento del presidente Noboa cae en un momento en el que el gobierno se encuentra muy urgido de crear alguna respuesta en el orden, digamos, de este tipo de discursos, ¿no? Que son un poco igualadores en el imaginario, ¿no? ¿Por qué te tengo que financiar a ti cuando eso tiene que venir acá? Bueno, se escucha bonito, pero en realidad está hecho para desviar la atención frente a la situación tan compleja que se vive en materia de energía eléctrica, en materia de políticas energéticas, en materia de inseguridad, en materia de la crisis económica. Entonces lanza el gobierno estas cajitas chinas para generar la reacción visceral, ¿no? Sí, está bien que no les den recursos porque quedan con la plata, tiran el dinero, ponen vallas. También hay mucha irresponsabilidad de parte de los partidos y los movimientos políticos. No se les audita de una manera eficiente esos recursos. Hay todo podríamos escarbar muy abajo y decir, bueno, hay doble facturación por aquí, hay contratos por acá, todo eso, pero no obedece la propuesta a una alternativa estructural frente a esto, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Así es, compañeros. En este momento, como escuchábamos al doctor, quien es especialista en historia política, Santiago Cabrera, quien nos acaba de dar un análisis, digamos, en un ámbito político en cuanto a las reformas, que es una propuesta por parte del presidente Daniel Noboa a 2 artículos de la Constitución para que se elimine el financiamiento por parte del Estado a los partidos políticos, especialmente durante las épocas de campaña electoral. Tal cual como lo señaló el doctor, esto tal vez tiene más que ver con una cortina de humo, por llamarlo así, en cuanto a los verdaderos problemas que está presentando el Ecuador, en cuanto a la crisis energética, también la crisis económica, social, educativa, de salud, entre otros. Y también señalando, tal cual como lo pronunció el especialista, es necesario que aparte de que se realicen estas reformas a estos 2 artículos, es también necesario tener un control en cuanto a la transparencia de dónde vendrían nuevamente estos fondos para los partidos políticos, especialmente en épocas de campaña electoral. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.